Hola a todos, mi nombre es Luis Miguel Díaz Granados y hago parte de Inicio. Somos una compañía de consultoría estratégica especializada en hidrógeno, energía y movilidad sostenible. Hoy vengo a hablarles un poco sobre el panorama actual del hidrógeno en América Latina. ¿Por qué es importante desarrollar el hidrógeno en América Latina? El potencial de producción de energía renovable de la región es mucho mayor que su demanda, tanto actual como futura. El hidrógeno es la tecnología perfecta para valorizar estos excedentes potenciales de energía a través de la descarbonización de sectores difícilmente electrificables, como lo pueden ser la industria, los fertilizantes, el gas o inclusive algunos segmentos de transporte, y también puede ser utilizado como un vector energético para la exportación de dichas energías renovables a regiones del mundo con menor potencial, como lo pueden ser la Unión Europea o Japón. Hace 5 años poco se hablaba del hidrógeno en la región. Era un tema lejano, casi un mito, ocurriendo en Europa o en Japón. Fast forward a la actualidad y lo que vemos es que el hidrógeno es una realidad. Existen numerosas iniciativas y proyectos en curso y un fuerte apoyo del sector público y privado. Los avances se observan en diferentes países de la región. Un ejemplo es Costa Rica, donde opera una de las primeras plantas de producción y dispensación de hidrógeno para suplir una flota de un bus y 4 vehículos particulares. Gracias a fondos de la Toyota Mobility Foundation han podido escalar este proyecto para, en un futuro próximo, aumentar la flota que servirá. Adicionalmente, existe la Alianza por el Hidrógeno, una organización conformada por empresas privadas que trabajan en pos del hidrógeno y que con ayuda de financiación de banca multilateral han podido trabajar en estudios para promover el hidrógeno en el país. También hay avances en la Guyana Francesa, donde se planea la instalación de una planta solar a gran escala que utilizará el hidrógeno para almacenar sus excedentes energéticos. En Brasil existen pilotos de buses de celda de combustible desde hace varios años. Interesante, buses de celda de combustible creados y fabricados en Brasil. Adicionalmente, se espera la puesta en funcionamiento de las primeras 2 turbinas a base de hidrógeno en la región para suplir energía en una planta de químicos. Y el Cono Sur no se queda atrás. Por ejemplo, Paraguay, donde se planea la construcción de una planta de producción de biocombustibles, la cual utilizará como insumo hidrógeno verde producido a partir de un electrolizador en escala de cientos de megavatios. O Uruguay, donde se viene trabajando en un proyecto piloto de camiones de larga distancia a celda de combustible, donde también el Ministerio de Finanzas ha firmado un memorándum de entendimiento con el Banco Japonés de Cooperación Internacional para financiar proyectos de hidrógeno verde en los próximos años. En Argentina también hay avances. Argentina es el país donde se instaló la primera planta de hidrógeno electrolítico producida directamente a partir de energía renovable y reconvertida a electricidad a través de celdas de combustible. Adicionalmente, varios productores independientes de electricidad renovable están ya haciendo análisis de prefactibilidad para la producción de hidrógeno en sus plantas eólicas en la Patagonia. Y llegamos a Chile, el que es, sin lugar a dudas, uno de los países con mayor desarrollo en este tema en la región. Fue el primero en tener una estrategia nacional del hidrógeno. Asimismo, cuenta con una asociación del hidrógeno conformada por algunas de las empresas más importantes en los sectores de industria, de energía y de la minería del país. Desde hace varios años viene desarrollando proyectos piloto, como por ejemplo los camiones mineros a base de hidrógeno que permitirán reducir las emisiones de efecto invernadero de este sector. También desde hace algunos meses se viene trabajando en un proyecto de producción de amoníaco verde, donde se utilizará hidrógeno producido a partir de energías renovables como insumo para la producción de este químico. Finalmente, es uno de los primeros países en entregar recursos de la nación para la financiación de proyectos de hidrógeno verde. ¿Qué deben hacer los gobiernos para promover el desarrollo del hidrógeno en la región?
Lo primero es que deben construir estrategias nacionales del hidrógeno que sirvan como documento marco para la estructuración, coordinación y eficaz implementación de acciones en este sentido, teniendo en cuenta horizontes temporales y actores relevantes. Asimismo, deben desarrollar instrumentos regulatorios que faciliten la entrada de estas tecnologías en sus segmentos de uso. Para esto deberán también construir capacidades internas que faciliten el proceso de desarrollo reglamentario. Adicionalmente, deben promover alianzas internacionales con países capaces de proveer transferencia tecnológica, como lo pueden ser la Unión Europea, Japón y Corea. Finalmente, deben promover la creación y el crecimiento de un ecosistema regional del hidrógeno a través de alianzas entre países, cooperación internacional, eventos y iniciativas público-privadas. ¿Y qué debe hacer una empresa que quiera entrar en el ecosistema del hidrógeno? Lo primero es capacitarse. Como con cualquier nueva tecnología, se debe recorrer una curva de aprendizaje, para lo cual se deben construir capacidades internas y se recomienda realizar visitas a proyectos operacionales que permitan conocer de primera mano la tecnología. Adicionalmente, es muy importante definir una estrategia corporativa del hidrógeno, donde se identifiquen en cuáles segmentos y etapas de la cadena de valor se quiere participar, teniendo en cuenta la trayectoria esperada del mercado y las fortalezas y debilidades internas de la empresa. Para ambos procesos es indispensable contar con el acompañamiento y asesoramiento de expertos con larga trayectoria en la industria del hidrógeno. Finalmente, también se recomienda participar activamente en el desarrollo del ecosistema nacional y regional a través de membresías a asociaciones, participación en eventos y alianzas con otras empresas interesadas. El hidrógeno es una gran oportunidad para Latinoamérica y, como muestran los diversos avances en la región, llegó para quedarse. Sin embargo, todavía hay mucho trabajo por hacer para conseguir que Latinoamérica sea una de los principales productores de hidrógeno en los años por venir.